dinero mueve, que es el fútbol. Incluso los derechos de transmisión del fútbol son miles de millones de dólares, mucho más caro que, por ejemplo, la transmisión de los Juegos Olímpicos. No sorprende. De hecho, Brian Jiménez había tratado de ser presidente de la federación desde inicios del siglo XXI, no había podido, perdió 2 elecciones, siguió tratando de entrar y cuando entra en el 2009 es tanto lo que se mueve indudablemente que deja su clínica, él es odontólogo, deja su clínica, se retira y en un puesto de honor, yo digo que uno no puede vivir del aire, entonces definitivamente hay dinero circulando ahí y se aprovecha esa cantidad de dinero. El gran dinero que hay en el fútbol y en general en todos los deportes, tanto que ha cambiado incluso reglas del deporte, son los derechos de transmisión televisivo. Wow. Denos una idea, doctor, porque usted me imagino sabrá, obviamente sabe mucho de esto, de la cantidad de dinero de lo que estamos hablando, o sea, de cuánto estamos hablando del manejo en cuanto a transmisiones, en cuanto a publicidad, mercadeo en el fútbol. Históricamente, las transmisiones de televisión de campeonato mundial empezaron en Suiza en 1954. A través del tiempo el mercadeo deportivo ha crecido muchísimo, la televisión mucho. Para tomar una idea, la transmisión de Juegos Olímpicos en Tokio en 1964 costaba alrededor de 30 millones de dólares. La transmisión, en 1964, en 1964 30 millones de dólares. 30 millones de dólares en todo el mundo, wow, global. Okay. Y la transmisión de Juegos Olímpicos en Londres 2012 estaba alrededor de los 200 mil millones de dólares. Entonces, y usted dice que el fútbol jala inclusive más dinero que los Juegos Olímpicos. El fútbol jala más. Entonces, la situación aquí es igual que lo que pasa en los ministerios o en cualquier lugar, incluso en la empresa privada. En cualquier lugar, en un departamento de compras o a los mismos gerentes, lo que hacen las casas que desean que se compre su producto es que van, por supuesto, muchas por las buenas, no podemos decir que muchas por las malas, van, presentan su producto, pero abajo de que presentan su producto, a veces van sobres, a veces van, nos reunimos en determinado lugar y hablamos solo nosotros, claro. Y entonces, para que haya una decisión de esta es la mejor empresa, hay algo por debajo, y eso es precisamente lo que había por debajo, y con pelos y señales el FBI y el Departamento de Justicia estadounidense determinaron que Brian Jiménez, Héctor Trujillo, el suplente de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y también Rafael Salguero, estaban implicados en esto, en cantidades que iban desde los $100,000, $200,000 en una sola de las transacciones. O sea, aquí estamos hablando de mucho dinero. Esto fue lo que detectaron. Exactamente, de muchos millones de dólares. Bueno, ¿y cómo vemos este caso o qué ha escuchado usted respecto a lo que podría pasar en cuanto, bueno, se ha capturado, detenido Brian Jiménez, porque ahora se encuentra prófugo de la justicia? Uno, le pregunto, ¿las autoridades guatemaltecas han actuado efectivamente para Bueno, las autoridades guatemaltecas, la policía, me imagino, ha hecho cateos, ha tratado de encontrarlo. Él mismo, el día anterior, como casi siempre se visten de primera comunión, llegan con su corbatita y toda la cosa, y dijo, yo estoy a las órdenes de las autoridades. Al día siguiente, que ya había orden de captura, no se sabe dónde se encuentra. La situación real es no solo esa, sino que va a pasar también con el mundo del fútbol. Hoy, por ejemplo, Edgar Balcells en el periódico escribía acerca de qué cosas se deberían de hacer y qué cosas no. Él, por ejemplo, la transparencia es una situación que desde 1986, que hay una asignación constitucional para el deporte, se ha mencionado constantemente. Antes de 1986 eran escasas las personas que querían llegar a ser presidentes de las federaciones deportivas, a excepción del fútbol, porque el fútbol tiene un impacto mediático que hace que los presidentes de la federación salgan más muchas veces que los políticos, que los ministros. El presidente de la Federación de Fútbol aparece más en los medios que los ministros. Hay un impacto mediático de ese deporte superior a muchas otras actividades de la vida. Y entonces, por ejemplo, figuras históricas como Leonel Cisniega Otero, que posteriormente fue jefe de bancadas y presidente del Congreso, también varios más como Mundo Guerrero del Partido Revolucionario y muchas otras personas que han estado involucradas saben que es un trampolín para llegar a la política, donde se habla todavía de mayores oportunidades monetarias. Exacto. En el caso, pues por supuesto, con lo que ha pasado con el presidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, se sabe todo lo que se manejaba atrás. Pero precisamente el fútbol sí es el que ha estado en interés de todos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Es lo importante. La cuestión es de que quienes van a decidir son los mismos que eligieron a Brian Jiménez. Entonces, ¿qué podemos esperar de sus decisiones? Si son decisiones
que visto a todas luces fueron totalmente negativas y nefastas para el fútbol. ¿Y qué tal el impacto al deporte en sí, doctor, a nivel nacional e internacional? O sea, vienen los aficionados, escuchamos todo este acto de corrupción y uno, bueno, no puede evitar quizás sentirse decepcionado de este deporte. Sí, y de todos los deportes. En general, ahorita acaba de haber en la Federación Internacional de Atletismo un gran boom, porque, por ejemplo, la Federación Rusa de Atletismo y los atletas rusos en buena parte, no todos tampoco, no podemos decir nunca absolutamente, estaban bajo un régimen de dopaje, que fue descubierto por la Agencia Mundial Antidopaje y por entes investigadores periodísticos precisamente, porque es importante por eso, como cuarto poder, el poder investigar todo este tipo de cosas. Y al final de cuentas, uno regresa a la esencia del deporte. La esencia del deporte es que quien tenga mejores gestos deportivos, que tenga mejor capacidad física para ese deporte específico va a vencer. Y la verdad es de que por mucho de que ellos arreglaran partidos o no arreglaran partidos, siguen ganando los que tienen a los mejores jugadores. Y si usted tiene un buen jugador, se demuestra porque en el mercado mundial llegan a las mejores instancias. De hecho, y es importante porque ya nuestra afición sigue mucho el fútbol español, y precisamente estaba mencionando el fútbol español, en más de 90 años de historia, solo 2 centroamericanos han jugado o en el Real Madrid o en el Barcelona. Entonces, es decir que todavía en gestos deportivos, capacidad física para actuación atlética profesional, estamos muy lejos de las grandes ligas del deporte. Bueno, doctor, ya para ir finalizando, entonces los cambios que podremos ver, si es que se dan algunos en la Federación de Fútbol en Guatemala, a raíz de este escándalo. Si hubiera un genio de la lámpara maravillosa, o como decían ahorita, si la bruja Befana se me acercara acá, o Befana entre los italianos se acercara, yo le pediría que se cambiara la ley electoral del deporte federado. Eso es lo que hay que cambiar. Precisamente estoy en desacuerdo con lo que colocaba Edgar Balcells, de que no podían ser los atletas los que escogieran. Es que ellos son los que tienen que escoger. Es como que si nosotros ahorita que escogimos presidente hubieran sido únicamente los diputados los que escogieran. Que es así como es el sistema electoral del deporte actualmente. Tienen que ser los atletas, pero ¿cómo? Porque Edgar decía, no, es que cómo va a ser que en la gimnasia las niñas de 13 años lleguen con su carnet y voten. No, es que no es así. Tiene que ser un voto y un colegio electoral de atletas que sea por meritocracia. Los mejores, por ejemplo, ya que hablábamos de gimnasia, Ana Sofía Gómez y debería ser uno de los votos, indudablemente. Y los mejores gimnastas de la historia deberían de votar. Jorge Vega, por supuesto que debería votar, recientemente ganador de medalla de oro. Y entonces ese colegio electoral es igual a 60 u 80% del voto de esa federación. Por supuesto de que también, al igual que a los de asociaciones departamentales, que hay muchas acusaciones de que los compran, que les dan incluso salarios mensuales, igual podrían hacer con un atleta, pero cuando usted aumenta su colegio electoral, es más difícil que toquen a todos y es más difícil que no estén reunidos, sobre todo los mejores atletas de ese deporte específico, para tratar de que su deporte sea más desarrollado. Eso es lo que pediría, que realmente se fuera el cambio. ¿Pasará? Pero no solo en el fútbol, en todos los deportes. Si pasa o no, eso es cuestión del Congreso de la República, de las autoridades de la Confederación Deportiva y de los mismos atletas en la presión que deberían de hacer porque se ejerza su derecho a voto y voz en sus respectivas federaciones. Bueno, otro elemento que vamos a estar vigilando en este 2016, pues sí, sigue esperando esos cambios, entre muchos otros. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado aquí en los estudios y aclararnos este panorama. Muchísimas gracias. Tenemos que seguir con más esta mañana. El clima. Seguimos hablando de las condiciones del clima para el resto de la jornada, pero también para los próximos 4 días, para que usted lo tome en consideración. Si está empezando a hacer planes para este fin de semana, actualmente tenemos una temperatura de 16 grados centígrados. La máxima que tendremos para hoy es de 25 grados. Jueves, viernes, sábado y domingo vemos temperaturas mínimas de 15 grados para viernes y sábado, 16 para jueves y domingo. Máximas, vemos temperaturas de 26 grados para el sábado, 25 para jueves, viernes y domingo, para que usted lo tome en consideración. Las probabilidades de lluvia se disminuyen, como por ejemplo que tenemos un 20%.
Sin embargo, para los departamentos ubicados en el norte de nuestro país, por ejemplo, Alta Verapaz, Petén también va en esta lista, y Zabal tienen altas probabilidades de lluvia, un poco de frío y bajan las temperaturas para los departamentos ubicados en el altiplano occidental, para que usted lo tome en cuenta. 7 de la mañana con 35 minutos, continuamos con más aquí en BLM Noticias. Muchísimas gracias, Lorena. Y teníamos la información climática. Tenemos que continuar con más noticias dentro de nuestro programa y vamos a ver qué dice el mundo del espectáculo. LG 4K Ultra HD presenta. El matrimonio entre Antonio Banderas y Melanie Griffith ya es oficialmente historia. Ellos están pues legalmente divorciados desde hace un tiempo. Esto ya se oficializó ante un juez de Los Ángeles que aprobó ayer martes un acuerdo de divorcio para que el actor español le dé a ella una cantidad mensual en dólares de varios miles. De hecho es $65,000 como pensión. Además, de acuerdo a la revista People, el pacto al que llegó la expareja permite a Banderas quedarse con los ingresos producto de su participación en filmes de su primera década en Hollywood, como La Máscara del Zorro o Desperado, y le obliga a dividir con Griffith lo que obtuvo entre 2004 y 2014 de películas como la saga de Shrek, o a la que daba después al Gato con Botas, la voz que él prestaba. Lo mismo ocurre en el caso de la actriz, aunque en los últimos años se le ha prodigado menos en la gran pantalla que su ya ex esposo. Ella trabaja muchísimo menos que él ahora. El portal TMZ especula que la pareja debió firmar un tipo de documento en 2004 que cambió el régimen económico del matrimonio, ya que mantuvieron aparentemente sus bienes separados desde que se casaron en 1996 hasta ese año. En cuanto a sus casas, Griffith se queda con la residencia que tienen en Aspen, en Colorado, y se dividieron los beneficios de la venta de la que tenían en Los Ángeles. Otros detalles del acuerdo: ella se queda con un cuadro de Picasso y él con 2 dibujos a lápiz, uno de ese gran maestro malagueño y otro del mexicano Diego Rivera. La pareja anunció el fin de sus 18 años de matrimonio, en el que tuvieron una hija, en junio del año pasado, mediante un comunicado en el que resaltaron que su separación era amistosa, algo que se ha podido comprobar desde entonces por su comportamiento y declaraciones de respeto mutuo. De hecho, ha dicho que siempre va a amar a Melanie Griffith. En otros temas, hablamos ahora de la boy band Backstreet Boys. Resulta que están anunciando la preparación de su 9º álbum de estudio. Recordemos que estuvieron un poco alejados de la escena musical en años recientes, pero ahora regresan. La banda estadounidense ya prepara su nuevo disco, luego de realizar su gira con su 8º material, In a World Like This. La banda, conformada por AJ, por Howie, por Brian, por Nick y por Kevin, anunció a través de redes sociales que ya listan lo que será su 9º disco. De hecho, fue Howie quien compartió la feliz noticia en Instagram. Tenemos ahí una foto del post y escribió: regresando al estudio con mis hombres, dice, para grabar nuestro nuevo disco, emocionado y bendecido por grabar nuestro 9º álbum. La banda de pop se sigue pues bailando y cantando a pesar de los años. Visitó México en 2015 y quedaron muy complacidas sus seguidoras, comprobando que el concepto sigue funcionando, así que tendremos Backstreet Boys para rato, ahora con un 9º disco. Seguimos con mucho más. LG 4K Ultra HD presentó. El mundo del espectáculo. Muchas fanáticas están contentas con esa noticia. Vamos a dar una pausa comercial, enseguida regresamos con más noticias de Guatemala y el mundo. Las carreteras de Guatemala podrían deteriorarse aún más ante la falta de fondos en el Ministerio de Comunicaciones, que impide realizar trabajos de mantenimiento y pago de deudas. Y con un ensamble de la Orquesta Sinfónica Nacional inicia esta noche una gala de ópera denominada Navidad del Alma. Y al cierre, despreciando las medallas obtenidas en guerras anteriores, militares ingleses exigen a su gobierno no involucrarse en los conflictos contra el Estado Islámico. Y en el deporte internacional, la Champions League, el Real Madrid golea 4 de CR7.
G.